Roberto Gil cursó los estudios de doctorado en la Universidad Carlos III y distintos diplomados en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en Madrid, España. En 2005 fue designado representante suplente del PAN ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, IFE. Desde ahí, al igual que ante el Tribunal Electoral, Roberto Gil defendió cada uno de los votos que los ciudadanos otorgaron al Partido Acción Nacional para ganar la presidencia de la República. En el ámbito de la Administración Pública Federal, fungió como coordinador de asesores del secretario de la Función Pública. Para las elecciones federales de 2009, fue asignado abogado general y representante propietario de Acción Nacional ante el Consejo General del IFE. Después de atender uno de los desafíos más grandes encomendados por el presidente, la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, Roberto Gil regresó a atender sus responsabilidades como diputado federal, principalmente en las comisiones de Hacienda y Presupuesto, respaldando las políticas públicas del secretario Ernesto Cordero. En enero de 2011, fue nombrado secretario particular del presidente de la República, encargo que actualmente desempeña con la instrucción de fortalecer las relaciones políticas del presidente, a través de una agenda estratégica que permita renovar la narrativa del gobierno federal alineada a los objetivos que él mismo se ha propuesto. Queridos amigos, estamos de regreso con un invitado de lujo, Roberto Gil, secretario particular del presidente de México. Bienvenido a 3 en 30. Al contrario, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes. Muchas felicidades por este espacio, muy innovador y sobre todo un espacio para reflexionar. Querido Roberto, pues la reforma política, ahora la estás viendo desde otra trinchera. ¿Cómo se ve desde la oficina del jefe del Ejecutivo Federal? Bueno, como ustedes recordarán, el año pasado el presidente de la República presentó una iniciativa de reforma política, una iniciativa que tenía una pretensión de integralidad. Durante mucho tiempo la discusión política sobre las reglas relativas a la democracia se han concentrado en el acceso al poder, pero no habíamos pensado las instituciones de la perspectiva del ejercicio del poder. Y sobre todo no habíamos pensado las instituciones de la perspectiva del ciudadano. Uno de los objetivos fundamentales de la iniciativa que presentó el presidente es recolocar al ciudadano en el centro de la política y precisamente se plantearon algunas reformas precisamente para darle mayores capacidades y potencia al ciudadano frente no solamente a sus representantes, sino también frente a las instituciones representativas. Por ejemplo, la consulta popular, la iniciativa ciudadana, la posibilidad, como decían ustedes en la introducción del programa, la posibilidad de premiar o castigar el desempeño de sus representantes a través de la reelección legislativa consecutiva, pero también se ocupaba esa iniciativa de un tema fundamental que es la relación entre los poderes públicos, los poderes que emanan de la legitimidad democrática, el poder ejecutivo y el poder legislativo, con mecanismos como, por ejemplo, la iniciativa preferente, que permitía que ciertas prioridades del Ejecutivo tuviesen un tratamiento diferenciado y se pudieran discutir y votar en el Congreso, o bien también algunas medidas como por ejemplo la facultad de la Suprema Corte de Justicia de activar al Congreso para algún tema relativo a el Poder Judicial en general. La segunda vuelta. La segunda vuelta que tiene que ver fundamentalmente con la conformación de los órganos, que estaba acompañada con una medida muy innovadora, la segunda vuelta presidencial, digamos, el segundo momento en el cual el ciudadano va a refrendar su voto por una de las aspiraciones. Iba acompañada de otra medida que era el desfasamiento del poder, de la elección del poder legislativo, que implicaba esto, que la segunda ronda presidencial, cuando se van acotando las opciones, se empataba con la elección del Congreso, con lo cual podía generar un incentivo para la conformación de mayorías, a diferencia de algunos otros mecanismos, por ejemplo, la cláusula de gobernabilidad que crea mayorías artificiales. Este mecanismo tenía como propósito convocar o generar incentivos para que el ciudadano, al momento que tomaba una decisión sobre la segunda vuelta, acompañara esa decisión con el Poder Legislativo. Pero no hay una contradicción entre en las posiciones del Ejecutivo Federal, porque si hacemos un poco de memoria, recordaremos que prácticamente todo el gran tema de la reforma política, la primera vez que se cae es cuando decide el gobierno federal, el Partido Acción Nacional, ir en coaliciones para las elecciones de 2009, 2010 sobre todo. Es ahí, tú lo vives de la Secretaría de Gobernación, se dice que bueno, que ya llegó el fin de la gobernabilidad en el país porque ya no hay posibilidad de acuerdos. Eso fue un chantaje partidista. ¿Qué pasa con eso? Yo creo que hay que diferenciar los fenómenos en política. Creo que los partidos políticos tienen no solamente el derecho, sino también la legitimidad política democrática de aliarse con otros a propósito de una convocatoria electoral. Lo que no debiera estar condicionada a las lógicas electorales son las decisiones fundamentales de la República. Y el ciudadano bailando, ¿no? Como siempre, y el país bailando. Es correcto, no podemos condicionar
el avance democrático, el fortalecimiento de nuestras instituciones a los momentos electorales. Yo no comparto pues esta lógica de que si quieres que un partido político acompañe una determinada agenda, entonces tienes que evitar que ese partido político encuentre espacios de convergencia con otro partido. Por eso renuncia el secretario de Gobernación a Acción Nacional en su momento. Yo creo que la renuncia del secretario de Gobernación tiene que ver con otros temas, tiene que ver incluso con la propia necesidad de un recambio en el gobierno. Él mismo plantea que su interlocución debiera pues avanzar hacia otro estadio, pero yo creo que no tiene nada que ver con eso. En todas las democracias modernas, en todas las democracias civilizadas, donde hay una cultura política avanzada, los partidos políticos hay espacios en los que compiten y hay espacios en los que acuerdan. Lo que no podemos hacer es que se contaminen ambos extremos. ¿Por qué? Porque entonces, en una democracia como la nuestra, una democracia en donde permanentemente estamos compitiendo, entonces no llegaríamos a ninguno de los acuerdos y en consecuencia los ciudadanos simplemente estarían esperando respuestas a sus demandas. Hay una propuesta que presentó formalmente Guadalupe Acosta y que ha sido respaldada por políticos de todos los partidos, por académicos, por intelectuales, los gobiernos de coalición. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Los gobiernos de coalición son un mecanismo para construir mayorías a través del acuerdo político, a través de compartir una agenda, pero sobre todo se caracterizan por un elemento. Permiten que el Ejecutivo cuente con una mayoría parlamentaria estable que respalde las iniciativas, las políticas desde el Congreso. Uno de los problemas que nosotros en nuestra democracia tenemos es que no existe esa mayoría. Y hay tres formas de construir una mayoría. La primera es construirla desde las elecciones, con algunos incentivos, muy complicado o con instrumentos, mecanismos que generan mayorías artificiales, como las cláusulas de sobrerepresentación o de gobernabilidad. La segunda posibilidad es a través de los gobiernos de coalición, en el cual dos expresiones que juntos forman una mayoría comparten el gobierno. Y la tercera forma, como fue la concertación chilena, es a través de un acuerdo político donde simplemente plantean una agenda en común que no tiene un reflejo formal, institucional, sino que simplemente es un acuerdo político. Que es importante explicarle al auditorio, ¿no? Cómo se hacían esta especie de coaliciones para una elección, ¿no? Como sucede en México, donde dos partidos se alían para competir en una elección. Y esto, que es otra cosa, no se alían para competir en la elección, sino que se alían después de la elección para hacer gobierno, para pasar reformas, para formar hacer gobierno, ¿no? Y ¿no? para sacar adelante algunas políticas. Que es una opción. Las que están en el Congreso es esa opción, y la otra es la de Peña Nieto, que es la de hacer una mayoría artificial, donde si un partido no alcanza la mayoría, entonces... Que de hecho funciona así en el PRD hoy en el Distrito Federal. No, hoy existe cláusula de gobernabilidad en la Asamblea. No, es por distinta. eso, lo que hay son dos propuestas. Es algo que bueno, tiene hoy que existe. eliminarse por supuesto. Sí, En en el la Asamblea DF, y así Legislativa ha del tenido DF. mayoría el PRD los El últimos Congreso 14 debe años. De acuerdo, no el estamos porcentaje no estoy de diciendo la que esté bien o votación en mal. cada grupo Son las dos parlamentario. propuestas, Roberto, que nos conteste nuestro invitado, nuestras dos propuestas. Un lado es hacer gobierno de coalición y por el otro formar una mayoría artificial. ¿Cuáles son las diferencias y por qué apoyar una que Hay que recordar que la iniciativa formal del gobierno de coalición fue presentada por el senador Beltrones y firmada por senadores de distintos grupos parlamentarios, incluido el PAN y el PRD, y luego otros legisladores, diputados federales y académicos firmaron un desplegado en apoyo del gobierno de gabinete. Lo que implica esa propuesta es incorporar algunos elementos del parlamentarismo al sistema presidencial, sobre todo la posibilidad de contar con la atracción de una mayoría parlamentaria a partir de un acuerdo político y sobre todo a partir de un acuerdo de gobierno, precisamente para respaldar las políticas. También hay que resaltar que nuestra democracia no es ajena ni a las coaliciones electorales ni tampoco a las coaliciones legislativas. De hecho, se ha venido gobernando el país desde 1997, que el PRI pierde la mayoría en la Cámara de Diputados, a través de coaliciones legislativas. Y desde 1997 todos los presupuestos han sido resultados de coaliciones legislativas, ciertamente coyunturales, pero que implican el acuerdo, el acercamiento entre dos o más partidos políticos. Lo que sí necesitamos hacer ahora es reflexionar cómo construimos las mayorías. La propuesta que tenía el presidente de la República con la segunda vuelta presidencial y el desfasamiento del poder, de la elección del poder legislativo, generaba un esquema de construcción de mayorías. ¿Por qué? Porque la tercera o la cuarta opción presidencial que se quede en el camino puede hacer acuerdos de gobierno que se pueden reflejar en el respaldo hacia la elección de poder legislativo. Esa es una modalidad. Hay otra modalidad que está discutiendo a partir de la propuesta que está en el Senado de la República. Pero lo importante es el objetivo, cómo construimos sin mecanismos artificiales mayorías que respalden al gobierno. En eso estamos de acuerdo todos, nos tenemos que ir a un corte. Regresamos en unos minutos con Roberto Gil, no se vaya. Muchas gracias.